Qué calor hace ya y es 18 de mayo, me cago en todo. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que me constipé hace como cosa de una semana. O sea que supongo que soy subnormal. Hablando de mi tremendo retraso, disculpad que este vídeo llegue tarde. Tengo una buena excusa. Este movimiento de todas formas me ha ayudado mucho a entender este Assassin's Creed como una de las versiones definitivas de poder controlar a Ezio. Vale, no es una buena excusa, es una excusa de mierda, pero me ha dado mi tweet más. En lugar de solamente haber hecho el ridículo, he hecho el ridículo delante de decenas de miles de personas. ¿Os acordáis que cuando meé en el E3 en casa de Alex el Capo fue también un tiempo interesante? Assassin's Creed Revelations, uno de los datos más curiosos de este juego es su constante contraste. Es una experiencia que glorifica el pasado y consigue algo muy complicado, que es despertar nostalgia en una saga que hasta entonces solamente había tenido 5 años para desarrollarse y estaba armado de esta mística que tenía el original, la estética de la Masyaf original, pero al mismo tiempo utilizaba una innovación dentro de lo que es el título tan laxa que parecía un clónico con otra skin diferente del juego anterior. La campaña de Estambul, al menos si me preguntas a mí, se siente pesada y poco significativa, dando más peso a todo lo que ocurre o fuera de cámara o en el espacio de tiempo entre ese periodo de la primera y la segunda entrega. Pero de la misma forma es uno de los juegos que más importancia le dan a asentar las bases de lo que conocemos como la hermandad, al menos hasta que venga el reboot y pues retconee todo esto. A pesar de que en su momento fue duramente criticado por la falta de innovación, a día de hoy considerado por una gran parte de la comunidad como el último gran Assassin's Creed, volvemos a ver esta dualidad entre lo que se decía entonces y lo que se dice ahora después de la ¿cuánto? Década que ha pasado entre uno y otro. Me cago en todo, qué viejos somos. Quizá esto siendo acrecentado por ser uno de los últimos Assassin's Creed antes del primer reboot de lo que sería la jugabilidad y el escenario que supone Assassin's Creed cuando llegue el Assassin's Creed 3, luego después volverá otra vez a ocurrir con el Unity y volverá otra vez a ocurrir con el Origins, pero vamos paso a paso. Es un juego de contrastes y como no podría ser de otra forma, yo me he sentido lo mismo cuando lo he estado jugando y lo sentía como cierto antes de hacerlo. En su momento compré los juegos para PS3 en un pack que venía como con un cartoncito, ponía la Ezio Collection y se vendía el segundo y el segundo, es decir, Assassin's Creed Brotherhood. Los jugué junto con el primero que conseguí encontrar en uno de estos Best of PlayStation por apenas 10 euros y me pegó un buen vicio con unos años de retraso. Por lo que para el Assassin's Creed Revelations yo ya estaba en el tren del hype. Fue el primero en el que conseguí estar atento a las noticias en Facebook, pasando muchísimo tiempo jugando a ese juego terrible que tenían dentro de la misma plataforma, o simplemente charlando con foros de nuestras teorías o qué es lo que iba a ocurrir o dónde iba a salir tal o cual personaje, mientras pues chateábamos esperando a que el juego saliese. Finalmente salió, lo pagué full price, lo estuve jugando y no tenía demasiado claro si me había gustado o no. Y llevo años recordándolo de esa forma, con cosas muy buenas y cosas muy malas. Y tras tanto tiempo al rejugarlo, he podido hacerme una mejor impresión de lo que es el título, de lo que intenta y de cómo cierra este ciclo de Ezio y esta primera parte de la saga Assassin's Creed. Así que habiendo dicho esto, hablemos de Assassin's Creed Revelations. Me vais a perdonar que hable primero de las mecánicas, pero creo que esta entrega en específico tiene bastante claro que quiere concentrarse más en su historia que en mejorar su jugabilidad. Lo primero que hay que decir es que cualquiera que haya jugado a los juegos anteriores, especialmente el Brotherhood, no va a sentir un sentimiento familiar. Va a pensar que está jugando al mismo juego. Esto, con el paso de los años, se ha empezado a entender como algo bueno, pero no tengo yo claro, ahora que estoy jugando el 3, si es tan bueno como parece. Dejadme que me explique. Mapa está partido en dos partes, una parte al norte y otra parte al sur, con este maravilloso río de fondo. Solo tendremos esta ciudad si no contamos las dos cosas rápidas que se pueden hacer en la Capadocia y los puntos de desplazamiento rápido, el minijuego del capitalismo renovando los edificios que están bajo control de los bizantinos a los que hay que echar para luego después tal que es las Torres Borgia pero con una skin nueva como absolutamente todo en este juego
Y lo de poder comprar edificios gremiales para meter a la gente que tú decidas o directamente monumentos que pues se mantienen intactos, no vas a renovar, pero los puedes comprar y pues se ve que ofrecen algún tipo de beneficio. Están todos copiados exactamente igual que cómo funcionaban en Assassin's Creed Brotherhood. En las calles, en lugar de encontrarnos a la gente que podemos contratar y en lugar de encontrarnos a los guardias, ahora nos encontraremos a guardias de Estambul, guardias de Constantinopla. Si los de Estambul se cruzan con los de Constantinopla, se pondrán a luchar. Y bueno, pues implica un poco toda esta inestabilidad de la nueva capital del Imperio Turco, en el que todavía están ahí los bizantinos molestando con sus complots y los palaiologos ahí intentando meter mano por un lado o por otro. Las torres son lo que terminan asentando un poco este control que tienen las ciudades, y a medida que las vayas eliminando, estas zonas quedarán libres de esta presencia bizantina poco a poco, a no ser que estés haciendo una misión que tenga que ver con su presencia ahí, donde volverán a aparecer. Estas torres cambian un poco relacionadas con lo que podríamos ver en el Brotherhood, no solo liberando el distrito económicamente, sino también pidiendo al jugador que introduzca a uno de los asesinos reclutados para que sea el jefe de la torre en cuestión. Y una vez hecho esto, el asesino le pedirá ayuda a Ezio para una mini misión de varias fases que cambia según el asesino y la torre. Y una vez esa misión está cumplida, el asesino está leveado al máximo y Ezio va a visitarle una última vez, se cierra. Pero de nuevo, lo de cerrarlo puede ser algo que quieras hacer o puede ser algo que no quieras hacer. Assassin's Creed Revelations es casa para uno de los minijuegos más extraños que ha dado la saga. El divertidísimo o terrible, según a quien le preguntes, Tower Defense. En este minijuego, hordas de bizantinos van apareciendo por tandas y Ezio tiene que decidir dónde gastar la moral de sus tropas para defender las calles, con unidades como ballesteros, barreras con fuego griego, lanzadores de bombas o gente que se tira con saltos de fe. A medida que los enemigos se mueren, puedes robarles oro y moral, y de tanto en tanto bombardearles con cañones fuera de cámara. Cuanto más juegas, más juguetes desbloqueas. Cuantos más juguetes desbloqueas, más opciones estratégicas. Y cuanto más se ofrezca al jugador, mejor podrá contra las hordas cada vez más complicadas, como las que pues, van cargadas con arietes. Esto crea una diferenciación de jugadores un poco curiosa. Si ves el icono de una torre en llamas, puedes sacudir y salvar esa torre de ser quemada utilizando el minijuego de la Tower Defense. O puedes dejar que arda, en cuyo caso volverá a pasar a control bizantino y puedes volver a recuperarla matando al líder templario de nuevo y volviendo a hacer el salto de fe. Una vez el asesino está dentro, termina su misión y puedes cerrar la torre, esto ya no vuelve a ocurrir. Lo que significa que hay dos tipos de jugadores. Aquellos que dejan los asesinos a nivel 14 dentro de las torres y no los vuelven a tocar para no cerrar las torres y que se pueda volver otra vez a jugar a este maravilloso Tower Defense, o los jugadores que quieren dejar a los asesinos al nivel 15 y olvidarse rápidamente de que esto existe, o directamente solamente utilizan el Tower Defense en el tutorial y luego después deja que las torres ardan y las van recuperando. A mí es un minijuego que no me disgusta, sí que es verdad que es extraño y que no pega demasiado con lo que estamos acostumbrados a ver en Assassin's Creed, pero tampoco es algo que me quite el sueño, no es una cosa tediosa como una caza de estandartes o las putas plumas del Petruccio. Simplemente pues es un minijuego, sin más. Tampoco me ofende tantísimo como parece que ofende a la comunidad. Las misiones de asesino tienen otra función que sí que me gusta bastante más, que es la de conseguir equipo. Hemos perdido la posibilidad de acumular objetos extraños con el comercio, esas cabezas reducidas que eran imposibles de conseguir, por ejemplo. Pero ahora hay algo llamado equipo de gremio o equipo mejorado que se irá mejorando a medida que termines las misiones de asesino o cumplas retos gremiales de mercenario, ladrón o gitano. Ese cambio me gusta mucho porque implica que estas misiones tienen un valor más allá del trofeo de turno o el reto de hacerlas, que era lo único que te quedaba en el juego anterior. Además, el bono narrativo que tiene el trabajar con uno de tus asesinos y que después de ese encuentro puedas usar su arma característica está muy bien llevado. Dentro de ese, el maestro enseña a los alumnos, pero los alumnos también enseñan al maestro. Tristemente para lo demás, el mapa, la estructura de las misiones, los puntos rápidos, ya lo hemos dicho, es casi un reskin del juego anterior, salvo por cómo te mueves dentro de este mapa. Elementos nuevos como los tenderos, las macetas colgando o directamente la gente pasan a ser puntos calientes con el que interactuar con el nuevo equipo de esta entrega.
la cuchilla gancho, que tiene dos partes, la cuchilla y el gancho. En ese contexto podemos usar el gancho para dar saltos que no se habían visto hasta ahora, pasar por delante de aliados neutros y enemigos con una tremenda llave de judo, o directamente propulsar el salto hacia adelante o dejarnos caer en una tirolina. Ezio estará mayor, pero este tipo de movimiento es el más fluido que hemos tenido en la saga, y cuando la gente piensa en esa fluidez de Assassin's Creed, ni de coña está pensando la pesadilla que es el primero o el segundo, con salto o sin él. Normalmente piensan en esa fluidez del Revelations, y yo lo sé porque es lo que me ha pasado a mí. De verdad que hay veces que veo el gameplay del Origins o del Odyssey y me alegro de no haberlos jugado todavía, porque para alguien que quiera volver a jugar a saga desde el principio, volver al primero o al segundo después de eso, el trepado anterior del Revelations tiene que ser bastante traumático. Además de esto, el gancho forma parte de nuestro nuevo arsenal, no solamente vale para desplazarse más rápido. Puede enganchar las hojas de los enemigos para desviarlos más fácilmente, pueden coger a un enemigo que esté fuera de rango y atraerlo para que pues, puedas rematarlo con la otra cuchilla o con el arma que tengas en la mano, y puede destrozar andamios que causan bastante daño cuando se derriban encima de los enemigos que te están persiguiendo. Y hablando de causar bastante daño, la mecánica principal que da sabor a este juego son las bombas. En Estambul es imposible no darle cierto estatus a la pólvora, y con los asesinos o el cartógrafo Piri Reis, Ezio aprenderá a usar bombas bastante más variadas que las clásicas de humo que hemos podido utilizar hasta ahora. Se reparten en tres bolsas, una para el daño, otra para la distracción y otra para las tácticas. Las bombas tienen a su vez tres componentes: el contenedor, que decide cómo revientan, la pólvora, que indican cuánto revientan, y el componente, que implica el efecto que tienen cuando revientan. Es increíble la variedad que da este sistema. Puedes usar una bomba de cuero que se pega al enemigo para tirársela a uno de estos soldados que está acercándose a su pelotón, y en el momento en el que llega, explote. Puedes ver la ruta de un enemigo, ponerles una mina y que explote un chorrazo de sangre para que se piensen que están heridos y se vuelvan inútiles durante un tiempo, pero no rompas el sigilo habiendo matado a nadie. O puedes incluso coger un proyectil de barro, llenarlo hasta las trancas de pólvora británica y meterle metralla y tirárselo a un enemigo para reventarles de forma directa. Una aproximación que demasiadas personas que jugamos este juego es la única que tomamos. No pasa nada, el primer paso es reconocerlo. Aun con todo, sería hacerle un flaco favor al juego el no hablar de las opciones de coger una bomba metálica que tiene físicas para poder rebotar de un lado a otro como si fuese un puto billar, meter un petardo para que haga un sonido bastante importante o parezca que se está quemando algo, buscar el punto en el que quieres que rebote, lanzarlo, que rebote, que explote y llamar la atención a los guardias para hacer una misión de sigilo. En caso de que estemos intentando conseguir el 100% del juego, van a ser nuestras mejores aliadas en intentar que no se nos detecte. Y la variedad que permite este sistema, el número de bombas que puedes hacer con las diferentes pólvoras, los diferentes abrojos, manchas de sangre, el sulfuro, el azufre y esta clase de historias, es increíble. Ese flow de encontrarte con un grupo de cenízaros que tardan la vida en morir, para acabar con ellos con un bombazo buen situado, alterar a los enemigos con ruido para que se unan al combate y poder escapar tú mientras los bizantinos y los turcos se están pegando unos con otros, o acabar con los pocos que te persigan tirando un andamio, significa una serie de decisiones en juego que pocas veces se han acumulado tanto antes en la saga, o puede incluso que después. Es a partir de este momento en el que se decide que Assassin's Creed tendría que tener una nueva entrega cada año, y para no defraudar a los fans decidieron aceptar estas críticas y dar un cambio total en su próxima entrega. Y bueno, los fans tendrían un par de cosas que decir al respecto, pero no nos adelantemos, hablemos de la historia. Primero con la historia de Desmond tratando de despertar de su coma, segundo con el buen Ezio con la otrora Constantinopla, y tercero, se ve que la familia Polo hizo unas catedrales subterráneas secretas de la hostia a base de complejos sistemas de poleas con puzzles de parkour que tienen dos superpoderes. El primero es sobrevivir los seísmos, que deberían de haber reventado todas y cada una de ellas, y el segundo es guardar unos discos en los que Altair, conducido por el fruto del Edén, nos da una visión de momentos muy específicos de su vida, cerrando nuestra tercera narrativa.
Desmond despierta del coma dentro del Animus, tratando de borrarle como un virus, pero un viejo amigo que a su modo nos ha estado acompañando desde la primera entrega aprovecha para salvarle la vida. El sujeto 16 le indica que si sigue alimentando al Animus hay posibilidades de que despierte, que él tratará de mantener las medidas de seguridad a raya y aprovechando su visita al espacio conceptual de la isla, procede a tener una retrospectiva de lo que ha sido su historia, su vida y su pasado como individuo en un minijuego un poco cutre. Por un lado jugablemente ñe, pero por otro lado está bien saber un poco de la vida de este hombre directamente de sus labios y no con exposición de Lucy o de Vidic. Así que, pues bueno, me lo quedo. Ezio, mientras tanto, viaja a la antigua base de los asesinos solo para encontrarse con resistencia templaria en una de las cinemáticas más chulas que hemos visto desde entonces y hasta ahora, con alucinaciones de Altair que ve Ezio, Desmond o ambos, no está demasiado claro. Volvemos a trepar otra vez una gigantesca Masyaf, recuperamos nuestro equipo, escapamos y nos enfrentamos al primero de los jefes templarios que ahora parecen poblar Estambul, estos bizantinos que quieren volver a convertirla en Constantinopla. Ezio se moverá por esta ciudad ayudando a un joven futuro sultán a salvar el pellejo y terminando con focos templarios por Estambul y la Capadocia, ayudando a la orden de asesinos local a mejorar, a sentarse y prosperar en consecuencia, y llevando un poco esta especie de Risk en el que va ordenando a los asesinos de diferentes lugares ir a no sé cuántos sitios para pues volver a establecer su dominio en todo el mar Mediterráneo. Yusuf, el líder de la orden de aquí, le dará consejos sobre cómo moverse por la ciudad, luchar como un asesino turco y le ayudará con la información para el auténtico objetivo de Ezio, que es encontrar unos discos que parecen contener la historia del maestro de los maestros, Altair. Una librera recién mudada parece ser el lugar perfecto para empezar. Y no nos equivocamos cuando, curiosamente, la primera llave tiene un punto de acceso desde el propio hogar de la librera en cuestión. Los libros que dejaron los polos repartidos por monumentos o por el suelo, a veces, que no han sufrido daños por lluvia o reformas y que marcan los lugares subterráneos, que tampoco se han venido abajo en los seísmos. No lo pensemos demasiado. En un par de juegos vamos a huir del seísmo de Portugal en barco. O sea que vamos a perdonarles la cencia a los Assassin's Creed. Uno a uno, Ezio va consiguiendo los discos y descubre que no son libros, son conocimiento vivo que el maestro dejó grabado de alguna forma y que permiten tanto a él como a Desmond ver los monumentos del maestro posteriores a los casquetes en los que genera descendencia. La historia de Altair se centra en el fruto y el rencor que parece dejar atrás. Alimentando los rumores de que ha carcomido su mente y ansía usarlo para asegurar el poder, un asesino rencoroso conocido como Abbas consigue volver a la hermandad en su contra, obligándole a escapar en el exilio. Altair pasa muchos años con su esposa e hijos sobreviviendo y aprendiendo del fruto, de lo que susurra, de lo que comunica y lo que pide, asegurándose de que a su lado es el lugar donde está más seguro. En un próximo encuentro en el que pretende recuperar a uno de sus hijos, o al menos sus restos, otro encuentro con el traicionero de Abbas le vuelve a quitar lo que más quiere, y con la pesadilla de haber perdido tanto en tan poco, huye para aparentemente no regresar nunca. Finalmente, un anciano, Altair, vuelve mucho después a pedir agua a un par de asesinos muy poco conformes con el gobierno actual, un grupo que le reconoce y le pide que hable con Abbas. Abbas señala a Altair y le dice que es un cobarde que lleva muchísimos años escondido susurrándole cosas al fruto. Y entonces Altair le dice a Abbas que el susurro ha venido del fruto hacia él y que le ha enseñado mucho del pasado, pero también del futuro. Y entonces dispara el arma de fuego que Ezio lleva acostumbrando a utilizar en 3 juegos. Finalmente, un cansado asesino manda sus conocimientos, los discos y la información con los Polo, rumbo a nuevas tierras y con suerte manos aliadas y bien intencionadas. Armado con las llaves, Ezio termina los asuntos templarios al tiempo que rescata a su interés romántico, Sofía, la bibliotecaria, que se ha convertido en la mejor aliada en esta gesta. Y ya que está, venga la muerte de Yusuf, su compañero asesinado a manos del falso sultán, al que se persigue en un apoteósico final con carro y paracaídas incluido, y termina con la llegada de caballería dejando estos turbios asuntos en familia. Acto seguido se le expulsa de Estambul, pero habiendo asegurado su orden y con los discos en su poder, ya nada le queda por hacer ahí.
Tras unas semanas de viajar con Sofía, vuelven a Masyaf, donde usa los discos para abrir la puerta y encuentra un viejo esqueleto sentado en una biblioteca con un último disco en las manos. Este narra la historia de un padre despidiéndose de su hijo, pidiendo... Mira, yo me cago en los putos niños de mierda que no tienen otra cosa mejor que hacer que gritarle al puto patio durante horas. Ojalá tu padre le dé una cistitis, hijo de la gran puta. Este narra la historia de un padre despidiéndose de su hijo, pidiéndole que huya y viva con su familia, que sobreviva antes de que lleguen los mongoles y lo destruyan todo. Y tras dar un último vistazo a su legado, entra en una sala hermética donde esconde el fruto que tantos problemas ha causado y se sienta para descansar. Ezio en este momento le lanza un mensaje al viento, agradece a Desmond su papel en esta historia y dice estar contento con haber cumplido con la labor de mensajero, pero abandona esta vida después de haber dedicado sus mejores años a la causa y deja el resto a la gente a la que ha enseñado y a él. Deja el fruto donde está, se despoja de sus armas y vuelve a salir del Masyaf para terminar sus días en la campiña que le vio nacer hace más de 50 años. Para muchos este es el último Assassin's Creed auténtico, sin ciudades en América que levantaban apenas un par de pisos al suelo, teletransportes a cualquier torre que hayas pillado en el mapa, barcos, caza y todos estos minijuegos que han resultado ser efectivos para alargar la experiencia, pero le han quitado un poco la experiencia core de su origen. O como dicen los fans, que prefieren este tipo de jugabilidad aquello que le da ese sabor a Assassin's Creed. Esta culminación de la historia de Altair, la de Ezio y casi la de Desmond consiguieron crear un sentimiento de nostalgia en una saga que tenía solo 5 años, como hemos dicho al principio. La cantidad de jugadores que a día de hoy siguen llorando con esa última transición, con la unión narrativa que justifica todas las elecciones mecánicas del título, es para muchos algo que aún no han conseguido igualar, y con el cambio total que supuso el orientar el gameplay cada vez más a un RPG, estamos ante uno de los últimos de la saga en seguir los preceptos en este estilo. Además, al ser la culminación mecánica de lo que yo llamo la primera etapa, terminamos encontrando algo que como producto, si lo comparas con los anteriores, es mediocre porque no avanza demasiado, pero si lo ves como el legado que deja, es la suma de todas sus entregas anteriores, así que lo terminas entendiendo con otros ojos. Antes de empezar, creo que me habría quedado con la Hermandad si tuviese que escoger un título favorito de los 4 que llevamos, pero por todo lo que intenta, por todo lo que consigue y por todo lo que significa, creo que voy a darle ese puesto al Revelations. La campaña inicial de Roma en el Brotherhood es algo que me encanta, el ver a Ezio cómo vuelve otra vez y reconstruye, le da este renacimiento a la Orden de Asesinos para poder luchar con la Orden de los Templarios, el ver cómo va ascendiendo hasta volver a convertirse en el maestro de la asociación. Es algo que me gusta mucho, pero creo que a pesar de que su primera parte va muy bien, en la segunda, cuando empieza a concentrarse en todo el tema de los Borgia, empieza a desinflarse muy fuerte. Sin embargo, en el Revelations es casi al contrario. Empieza flojo con los amoríos y desventuras de un sultán y otro, con cosas con las que no me siento demasiado conectado. Pero a medida que vamos llegando al final y se van cerrando todos estos puntos que se habían abierto desde casi el primer juego, creo que es el juego que al terminar te deja con mejor sabor de boca de todo lo que llevamos jugado. Es un juego corto, de apenas unas 12 horas si quieres ir a lo básico, extendible a otras 10 si quieres completarlo al 100%. Y al final este gameplay que se aparta para dejar un poco el focus a la narrativa, no de la ciudad, pero sí de la hermandad como concepto, es algo que creo que le distingue mucho de los que vinieron antes y que también le distingue de los que vinieron después. Las primeras palabras y las últimas que nos dedica Ezio en este arco que ha tenido representan un punto final de un arca de personaje que, recordando a ese joven putero en la primera aparición, consigue que me caiga un poco mejor nuestro querido rey de los gamers. Y de aquí a los próximos juegos, cuando se vuelva a evocar su nombre como ese maestro que nos enseñó cosas, conseguiré recordarle como este viejito en el Revelations enseñando todo lo que ha ido acumulando durante una vida al resto de personas para que puedan seguir luchando contra los templarios, y no como ese señor con la Smag Anime Face al que parecía que se le podía pagar con tetas.
Y esto ha sido todo por hoy. La pregunta de hoy es bastante obvia, pero antes de hacerla, dejadme recordaros que subo vídeos de 6 a 9 minutos en YouTube todas las semanas, teniendo varios dedicados a la saga Assassin's Creed, como por ejemplo, ¿debería el nuevo título Assassin's Creed Valhalla divulgar en vez de ser así de macarra? Otro, por ejemplo, explorando los paisajes más pedidos por el fandom para ambientar un nuevo Assassin's Creed, donde, como no podría ser de otra forma, hablamos de Japón porque sois unos pinches huevos, o uno en el que hablamos de los loops de jugabilidad en el mundo abierto, algo que la saga Assassin's Creed hace de forma bastante cojonuda. Sé que es un poco molesto irte a otra plataforma, especialmente si ya pagas algo para que no te salgan anuncios, o sea, como puede ser el YouTube Red o el YouTube Premium, pero me pagan más por un solo vídeo ahí que lo que generan mis 3 canales en un mes aquí en YouTube, así que sería de gran ayuda el que algunos de vosotros pudieseis ir y echar un par de vistazos a los vídeos que os interesan de ahí. Hay mogollón de vídeos subidos, así que seguro que encontráis algo interesante que ver, análisis de BioShock, análisis de Bayonetta o cualquier historia, y así podéis disfrutar un poco más de contenido por mi parte, podéis ayudarme a seguir cobrando en esa segunda plataforma y podéis seguir financiando los vídeos que se hacen aquí sin tener que rascaros el bolsillo, simplemente variando vuestra atención de una plataforma a otra. Ganamos todo el mundo. La pregunta es obvia. La saga de Ezio Auditore da Firenze, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations. ¿Cuál es tu favorito y por qué? Hazme un top. ¿Es Revelations Brotherhood 2, como es mi caso? ¿Es 2 Brotherhood Revelations, como es el caso del que parecía ser todo el mundo en el chat cuando lo pregunté? ¿O es Brotherhood Revelations 2 porque el Brotherhood sigue siendo uno de los mejores respecto a poder visitar esa Roma antigua? ¿Cómo es? Dime por qué, y como siempre estaré leyendo los comentarios y si veo alguno interesante lo rescataré para el próximo vídeo. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Bye.